que no hay que confundir lo público con lo privado. Miren, la dialéctica entre lo público y lo privado emergen de modo recurrente a lo largo de la historia. Por momentos parece latente, encapsulada, en otros regresa de modo, si se quiere, virulento, con frecuencia teñida de apriorismos ideológicos más que de reflexión. En la Argentina nunca un primer mandatario había recibido tantos premios internacionales en tan poco tiempo de gestión. Y no tanto por lo que ha hecho, sino por lo que se propone hacer según dice. Bueno, fueron otorgados además por instituciones de marcado signo ideológico afín con las ideas que profesa nuestro presidente. Por lo cual, el principal mérito del premiado para ser premiado es el de pensar igual a aquellos que lo premian. El presidente Javier Milei tiene la tendencia casi sistemática a evaluar lo que él considera sus principales logros económicos producidos en estos 6 meses como únicos, excepcionales y lo más grande de la historia de la humanidad. Exagera un poco, ¿no? Es una apreciación enteramente subjetiva que, en principio, aparece como un exceso de autovaloración positiva, pero lo que sí es enteramente objetivo es que nunca en la Argentina un primer mandatario había recibido, reitero, tantos premios internacionales en tan poco tiempo de haber asumido al sillón de Rivadavia, de haber asumido a su gestión. Y no tanto por lo que ha hecho, ¿no? Sino por lo que se propone hacer. Y es cierto también que no son los estados ni las universidades lo que le otorgaron tantas beneméritas distinciones a Milei, sino instituciones de marcado signo ideológico afín con las ideas que profesa nuestro presidente. Por lo cual, el principal mérito del premiado para ser premiado es el de pensar igual a aquellos que lo premian, reitero. Quien llevó estas actitudes al extremo fue el inefable Daniel Scioli. Bueno, y miren, al pasarse al mileísmo, desde el peronismo, su tributo de obsecuencia fue proponer al presidente de la República para aspirar al Premio Nobel de Economía. Este silencio me parece que dice más de lo que podría expresar al respecto, ¿no? Ahora bien, si efectivamente ha habido un premio estatal, como excepción a la regla, ese es el de la Comunidad de Madrid, donde su titular, Isabel Díaz Ayuso, que vemos ahí en pantalla, cuento esto para los amigos que nos siguen a través de FM 107.3, franqueado por Milei y por Karina, que no sé qué hace ahí, pero bueno, digo, la excepción a la regla en tal caso, decía yo, es el de la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso condecoró al libertario como visitante ilustre, acompañado por su hermana secretaria general Karina, que a todas partes va como si fuera la primera dama, ¿no? Más que la secretaria general, que nada tendría que hacer en ese lugar. Pero bueno, en este caso tampoco el principal fundamento son sus méritos, sino que Milei fue explícita y claramente utilizado por la presidente de la Comunidad madrileña para su juego político. El presidente argentino
fue el mero alfil de una jugada de ajedrez que la muy inteligente Díaz Ayuso realizó para posicionarse mejor frente a su rival interno, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de ideas menos extremistas que esta dama. Y para seguir su permanente pelea con el presidente de España también, el socialista Pedro Sánchez, objeto del odio de todos estos aliados derechistas españoles y argentinos. La otra cuestión que debería hacernos reflexionar es una que en su versión actual comenzó en los años 90 cuando el presidente Menem, ¿se acuerdan?, le regalaron una Ferrari y sabiendo que todos los protocolos elementales le impedía quedársela, ya que se las había cedido por su cargo, el riojano solo atinó a decir: la Ferrari es mía. Bueno, el lujoso y costosísimo auto, recordemos, se lo había regalado a Menem, un empresario italiano que además tenía negocios con el Estado argentino. El riojano, como un chico, tomó la joya mecánica y viajó casi a 200 kilómetros por hora hacia Mar del Plata, como si fuera un chiste, sin ni siquiera pagar los peajes, ¿no? Y era el presidente. Y al llegar a la perla del Atlántico, como le suelen llamar a Mar del Plata, le preguntaron sobre el tema y respondió literalmente de esta manera. A la pregunta: ¿es cierto que viajó a 190 kilómetros por hora violando la velocidad máxima, presidente? Sí, es verdad. Pero yo soy el presidente, le respondió Menem con desparpajo y sin perder su encantadora sonrisa, que regalaba a diestra y siniestra, ¿no? Y la segunda pregunta del periodista lo incomodó. Presidente, la Ferrari es un regalo que le hicieron como jefe de Estado. ¿No debería donarla para ponerla a la venta? Y Menem contestó: la Ferrari es mía. Es mía. Me la donaron a mí. Yo no veo por qué la debo donar. Bueno, dicho de esta manera, explicitado así, un modo de hacer política donde a los hombres que ejercen el poder, y bueno, no les interesa, y a veces ni siquiera son capaces de diferenciar lo público de lo privado, aunando en su supuesta majestad, entre comillas, ambas atribuciones. Miren, detrás de una fachada de República Liberal aparecía el fondo nunca resuelto del todo en la historia argentina, el de la monarquía absoluta como forma real de gobierno, tamizada con la barbarie del caudillismo que tampoco nunca dejó de acompañarnos. Con el tiempo, otro peronista, Néstor Kirchner, llevaría al extremo esta confusión entre lo público y lo privado, empezando ya en su gobernación santacruceña, donde, recordémoslo, se apropió no como Estado, sino como atributo personal por el hecho de ser presidente de los $1.000 millones recibidos de la nación por regalías petroleras para guardarlo donde quiso, sin jamás avisarle a nadie. Tanto que aún, hoy, nadie sabe dónde fue a parar esa plata o si fue utilizada para alguna finalidad pública. La transformó en un patrimonio personal o familiar, si al menos sin tener una mínima cuota de pudor. Y se lo gastó toda para él y su proyecto de poder. A partir de esa colosal sinvergüenzada, que como con Menem solo puede existir en un país que en realidad
es un reinado conducido por caudillos feudales. Recordemos los diarios que se hacía llevar la expresidente Cristina Fernández de Kirchner a su lugar en el mundo y que pagábamos nosotros en los aviones, ¿no? Bueno, Kirchner y su señora hegemonizaron 20 años de la historia política nacional donde la identificación entre los recursos públicos y los intereses privados, fue mucho más que absoluta. En una magnitud que nunca había ocurrido, cuantitativamente tan enorme que devino cualitativamente otra cosa, otro Estado, otro país. Y lo peor es que lo admitimos. Aún en la más plena de las democracias republicanas, la Argentina volvía a tener dueños, amos, patrones, poseedores personales de los bienes colectivos, nuestros bienes. Con los Kirchner el ascenso individual desde la política suplantaria a la movilidad social por el esfuerzo y el mérito que nos distinguiera como nación moderna en el siglo XX. Lo que estamos viviendo ahora con Milei va por otro camino. No hablamos de corrupción como con los Kirchner, ok, pero aún es parte de la misma idea cultural, la de que el cargo público que el pueblo le otorga a un representante en el solo momento de ser juramentado, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Pasa a ser propiedad personal del mandatario? No. Por eso no sabe o no quiere distinguir el presidente actual entre viajes internacionales públicos y privados, que no son lo mismo. Pero hasta ahora el presidente anarcolibertario ha realizado más viajes privados que públicos, cuando debería ser exactamente al revés. Porque Milei cree que esos premios sesgados que le otorgan sus amigos internacionales, solo por ser sus amigos ideológicos, le suman punto a la Argentina en el mejoramiento de sus relaciones internacionales. Lo cual no es en absoluto cierto. Y a veces hasta puede ser lo contrario, si origina conflictos con los países con los que necesitamos convivir, más allá de las diferencias ideológicas y políticas entre sus gobiernos. Es la nación la que define la realidad y la relación. Si el presidente Javier Milei quiere realmente librar la batalla cultural contra la decadencia nacional, me parece que no le vendría mal combatir férreamente contra precisamente uno de los males más profundamente enquistados en nuestra cultura política, que es precisamente la confusión entre lo público y lo privado en la mente y en las decisiones de una gran proporción de los presidentes argentinos, entre los cuales él no es una excepción. Y yo me pregunto, para finalizar, ¿acaso esas actitudes no son de casta?